Quien está al otro lado de la línea, quien voy a saludar ahora en esta tarde. Buenas tardes, querido Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cómo Ganar Amigues. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué Buenas hace, tardes. Ricardo? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, exactamente. Cierto, sí. Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Acá tengo un atrevido que no está, no lo tengo acá en el estudio, por eso no, digamos, no le apliqué la fuerza, pero le fue bien en una ronda de la bolsa y dice que ya te puede dar consejo de economía. Es una joda esto. Es una joda. No, me parece, a ver, a veces la economía argentina tiene tanto de azar como una rueda de la bolsa, con lo cual, digamos, viste, es como ir a la ruleta. Al Sí. final del día, Pero muchas veces lo que uno proyecta, piensa sobre la economía es casi lo mismo que esperar a que el croupier tire la última bola de la noche, ¿no? ahora ¿Esta es una sí. particularidad de la Argentina, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Te habla Emiliano. Gracias, muchas gracias por tu generosidad. estás? Te decía, ¿esa es una particularidad de la Argentina o uno puede pensar así del mundo? No, me parece, a ver, claramente lo que nos está pasando en el mundo hoy indica que, bueno, que hay cosas que en la vida no se pueden prever, ¿no? Una pandemia global no se ve desde el año 1918, o sea, que sacando algunos pequeños, digamos, problemas que tuvimos allá en el 2009, hace unos años, con la famosa gripe A. Después hay que remontarse a los años 1918, 1920, con la famosa gripe española, ¿no? La fiebre española, que ahí sí fue una pandemia que afectó mucho a los Estados Unidos en particular, pero esto es todavía más complejo, porque realmente todo el sistema económico global está crujiendo y requiere de soluciones fuera de la caja, ¿no? O sea, ya hoy las recetas más convencionales, en las cuales los economistas estamos en general de acuerdo, cuando hay una crisis o una gran recesión como la que tuvimos en el 2008 y demás, hay como recetas más o menos estándar para aplicar. Hoy ya, como no sabemos exactamente qué es y hacia dónde y cómo va a evolucionar la enfermedad y el virus, bueno, digamos, todas estas recetas de alguna manera se han quemado. La Argentina además tiene la particularidad, y este es un dato sí típicamente argentino, y yendo a tu consulta, es que es el país que estuvo en los últimos 60 años, desde el año 1960, más tiempo en recesión del mundo, ¿sí? Es el país que más tiempo en recesión del mundo estuvo en los últimos 60 años. Un 25% de esos años, ¿sí? De esos 60 años, un 25% de esos años estuvimos en recesión. Y eso sí nos hace de alguna manera únicos, ¿no? Pero sí. pensar eso, Ricardo, esta particularidad que contás de la Argentina en el último medio siglo, ¿es pensable a partir de la mala praxis, a partir de los conflictos muy propios de la sociedad argentina que la hacen diferente a otras? ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Porque vos me hablas de una recesión marcada, extendida durante medio siglo. ¿Y qué pasó? Más allá de que cada coyuntura puede tener una explicación, ¿pero hay un hilo conductor en estos 50 años? Sí, yo a ver, creo, y esto obviamente da para muy largo y no para tiempos radiales, pero digamos, acerca de cuál es el problema argentino, Claro. digamos. Yo, a ver, primera cuestión, yo no creo que los argentinos seamos diferentes a los finlandeses, diferentes a los alemanes o diferentes a los japoneses. Digamos, yo recuerdo que en los 90 algunos nos decían que como éramos diferentes teníamos que hacer cosas diferentes. Y por eso, digamos, creamos la convertibilidad, por ejemplo, que era un modelo económico que no se aplicaba en ningún lado del mundo, que, si querés, funcionó para algunos un tiempo, ¿eh? Pero que realmente, digamos, generó toda una situación, sobre todo en el entramado productivo argentino, muy complejo, digamos. Desaparecieron sectores productivos prácticamente, el desempleo aumentó mucho, para no hacer demasiada historia y revisionismo. A ver, las soluciones están, a mi juicio, en tratar de encontrar en la sociedad y conducidos desde la política acuerdos básicos y esenciales en algunas cuestiones que son centrales. Por ejemplo,
¿Qué tipo de Estado queremos tener? ¿Cómo lo vamos a financiar a ese Estado? ¿De qué manera vamos a, generar el financiamiento a través de los impuestos y a qué sectores vamos a imponer tributariamente? ¿Cómo resolvemos el tema de la inflación, que es un tema crónico también de la Argentina? Y si no resolvemos esas cuestiones, y fundamentalmente cómo mejoramos la productividad. La Argentina es un país que tiene una productividad muy baja, y podría tener una productividad muy alta porque tiene, digamos, trabajo calificado, porque tiene muchos recursos naturales, porque tiene una cantidad de condiciones que nos hacen comparables a otras economías, como Australia en ese sentido, si querés, o Nueva Zelanda, pero no somos Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo. Y me parece, sí, también que estamos en un punto muy lejos de los flujos principales del comercio. Hemos estado, hoy ya eso se ha cortado mucho, porque los costos, digamos, de transporte en el mundo se han reducido y demás, pero en buena parte de esas décadas Argentina estaba lejos, ¿sí? Estaba lejos para todo, estaba lejos para el turismo, estaba lejos para el comercio, y eso estaba lejos para las inversiones. Entonces, eso que obviamente hoy se ha acotado y se ha cortado en un mundo mucho más globalizado, ciertamente también en un punto nos ha condicionado para ser lo que somos, ¿no? Tu análisis respecto de las contingencias imposibles de anticipar, como la situación de la pandemia que estamos atravesando, hace justamente que vos digas, bueno, a ver, todas las recetas se terminaron, se quemaron, por lo menos están guardadas. Ahora, ¿esto avala el discurso que últimamente estuvimos discutiendo sobre si es importante o no importante tener o esbozar un plan económico? Un poco la escena económica se escandalizó cuando el presidente dice: la verdad que no creo mucho en los planes económicos. Su comentario no lo ató a la coyuntura, y acá quedamos todos perplejos. ¿Cuál es tu mirada al respecto? No, a ver, me parece que como todo, ¿no? Las frases sacadas de contexto muchas veces dicen cosas Claro. digamos, sin querer ser intérprete del presidente. Por Claramente, supuesto. cualquiera cuando lleva adelante o desarrolla un proyecto tiene metas, tiene objetivos, y de hecho el presidente lo planteó en ese mismo reportaje al que haces referencia vos, Fernando. Entonces me parece que, digamos, cargarle con el hecho de que no creo en los planes económicos me parece demasiado excesivo y justo en un punto. Ahora, me parece que también el punto está en que creo, y es importante eso, y asumo que el gobierno en estas próximas semanas va a empezar a dar noticias en ese sentido, que son necesarios empezar a encender algunos faros, algunas balizas, algunas señales que le digan a la sociedad, a los que toman decisiones económicas todos los días, a los empresarios e incluso a las familias, a los consumidores, hacia dónde queremos ir, hacia dónde el gobierno está pensando y qué tipo de esfuerzo y de camino vamos a tener hacia adelante. Eso es absolutamente necesario. Eso, llamalo plan económico o llamalo señales económicas o como quieras, eso es absolutamente necesario. Definitivamente es así, porque si no, la incertidumbre máxima en la que hoy estamos todos inmersos, Sí. va a hacer que las decisiones se frenen naturalmente. Todo, ¿qué es lo que estamos viendo en el consumo, por ejemplo? Sí. Vos mirás, hay un montón de provincias, algunas por desgracia en estos últimos días están yendo para atrás, pero muchas provincias están con una gran parte de sus actividades económicas liberadas, una gran parte. Y el consumidor no aparece, no hay consumo en buena parte del país. ¿Por qué? Y porque evidentemente hay, obviamente, problemas económicos vinculados a que se cayó el ingreso, a que algunos perdieron el trabajo, pero también hay una gran cantidad de incertidumbre producto de que no hay una definición. Y eso es lo que me parece que el gobierno tiene que empezar a dar, señales del rumbo, más allá de si hay una cadena nacional para anunciar medidas detalladas y puntuales, que yo creo que en este contexto es difícil de darlas. Uno no puede establecer, a ver, para que recordemos un poquito más de historia reciente. Sí. Hubo un presidente del Banco Central que en el año 2016 le dijo a los argentinos que el año pasado, en el 19, la inflación iba a ser 5%. Y esto pasó hace
5 años, 4 Sí, años, sí, señor. 4. Entonces, claramente la inflación no fue 5%, ¿no? No, O claro sea, que no. se indicó se le dio a los argentinos una señal que no fue. Y eso de alguna manera también ha significado tomar malas decisiones, porque aquel que le creyó al Banco Central de entonces, evidentemente perdió dinero. Lo que pasa es que, Ricardo, en este orden de ideas, parecería ser que entonces no solamente alcanza dar señales, sino que esas señales sean compatibles con una realidad económica Claro, que se pueda claro, verificar. En claro. ese, en ese A ver, yo sentido, creo que, sí, perdón, digamos, te interrumpo brevemente. ¿no? Creo que hoy la incertidumbre hace que sea muy difícil proyectar. Entonces, vos decís, el déficit fiscal del año que viene va a ser tanto por ciento del PBI. La verdad, ¿podés saber cuánto va a ser el déficit fiscal? Si no sabes cuánto gasto público vas a necesitar en los próximos meses, si hay un rebrote de la pandemia en la Argentina y en el mundo, y vas a tener que inyectar más dinero en el mercado, si la gente va a pagar y cómo los impuestos, digo, de ahí sale el déficit fiscal, ¿no? Digo, para poner un caso. Y de ahí también sale cuánta emisión tiene que hacer el Banco Central. Se le pide un programa monetario al Banco Central en una condición de incertidumbre máxima hacia adelante. Entonces, creo que tenemos que ser una de cal y una de arena, pedirle esas balizas, pedirle los faros, decir, señores, queremos ir en esa dirección, pero estamos sujetos a toda esta incertidumbre, pero tampoco pidamos el número con el decimal, ¿se entiende? No, estamos de acuerdo. Te quiero hacer una pregunta, Ricardo, Sí. que nos sitúa en los inicios del gobierno de Macri para pensarlo, a ver si me ayudas. Macri recibe un país, vos recién aludías al déficit, con un déficit que, bueno, no dejemos de lado la información que se echó a rodar en ese entonces, parecía inflado, pero no importa, estaba claro que había un déficit y aparece una idea, por supuesto que no te la atribuyo, te pregunto, vinculada, bueno, la deuda, esta deuda que hoy se está negociando, no solo esta deuda que hoy se está negociando, parece la contracara del déficit. Ahora, primero preguntarte si es efectivamente así, y yendo al momento iniciático de Macri, tomaron deuda en dólares para gastos en pesos. Parece una decisión cuestionable. ¿Por qué se hace Sí, claro. eso? ¿Por qué alguien se endeuda en dólares para el gasto corriente? Sí, definitivamente. Yo era, digamos, crítico en ese momento de esas decisiones que se tomaban en el equipo económico y la verdad que Argentina no está, nunca, no es sano desde el punto de vista del financiamiento de una empresa si tomar deuda en dólares si vos tenés ingresos en pesos, pero peor es tomar deuda en dólares para financiar la tarjeta de crédito que no podés cubrir. Claro. Lo que tenés, ¿no? Este es un punto. Ahora, pero además Argentina, uno puede, digamos, la posibilidad, la ventana de emisión estaba tan abierta en la Argentina que lo que no se tuvo es, a mi juicio, cautela en la velocidad del endeudamiento. La Argentina fue, después de China en esos años, el país emergente que más emitió en el mundo, la Argentina, ¿sí? Entonces, después, viste, te atragantás de deuda, y cuando te atragantás de deuda pasan los problemas que pasan. Llega un momento ¿por que qué? los inversores te dicen, mirá, tu déficit de cuenta corriente, o sea, técnicamente quiere decir, o digamos, de manera vulgar quiere decir, generás menos dólares de los que te están ingresando, no es suficiente para pagar los intereses y te cortan el financiamiento. Fue lo que pasó en el 2018. Pero te hago una repregunta, permitime. Ricardo, vos nos contás esta historia y parece una historia sencilla. No te quiero quitar mérito, pero por quitármelo a mí, hasta yo lo entiendo con toda claridad. Entonces, ¿por qué? ¿Hay una decisión ideológica? ¿Es un fenómeno adrede para condicionarlo por venir? ¿O por qué se toma una deuda en moneda que no emito a la velocidad a la que describís, que, digamos, cualquier persona, no vos que sos un experto en la materia, advierte que no iba a poder pagarse? ¿Cuál es la razón última? Cuando vos ves una torpeza así de grande, me parece leer eso en tus palabras, disculpame si la estoy leyendo mal. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es cierto, también es cierto, de vuelta una de cal y una de arena, es que digamos, ir a una receta de reducción violenta del gasto público para equilibrar el déficit no era viable políticamente, no lo es nunca viable políticamente. Encontrar mecanismos de cómo financiar el déficit en la Argentina, digamos, es complejo, históricamente es complejo, es parte de los problemas de raíz
que hablábamos al principio, y evidentemente la decisión política fue ir por el camino de la deuda, reducir algo el gasto primario, digamos, el gasto del Estado, pero no en la velocidad que era requerido, y se trató entonces de trabajar por el lado de la deuda, que además se tomó a una tasa que era superior al crecimiento de la economía. Si vos tomás, digamos, deuda por encima de lo que crece la economía, la deuda te va creciendo. Es como cualquier familia, una empresa. Es así, es sentido común, ¿no? Pero digo, ahí es matemática básica. Y eso ha pasado también. A ver, los fenómenos de endeudamiento en la Argentina, de deuda externa en la Argentina, y sus crisis han sido muy recurrentes, muy conocidos, y el último no ha sido diferente al resto. Cuando los inversores o aquellos fondos que te financiaban y que generaban negocios con la Argentina, porque vos le pagabas más que el promedio del resto de los emergentes, dijeron Argentina no va a pagar, huyeron en manada, efecto puerta 12, y pasó lo que empezó en abril del 18, y bueno, y terminó. Pero, ¿y por qué en dólares la deuda? ¿Por qué en dólares? Esa es mi pregunta. Bueno, porque los mercados internacionales manejan dólares, ¿no? Manejan deuda. Digo, pero no podés financiarte internamente, pienso, no sé. Sí, claro, por supuesto que sí. Bueno, por supuesto que sí. También hubo emisión menor, también hubo una decisión estratégica y una decisión no estratégica, una decisión política del Banco Central de entonces de no emitir. Entonces, pero, perdóname, Ricardo, Emiliano, cuando vos preguntas eso de financiamiento interno, ¿te referís a emisión monetaria, que es lo que está contestando Ricardo, o estás pensando en otra fuente de financiamiento? No, uno puede tomar deuda interna, no sé qué margen había para financiarse con el ANSES, o qué el Tesoro margen había para financiarse con el Banco Central, cualquier mecanismo que sea financiarse en pesos y no en dólares. No, por eso mismo, Argentina emitió, el Tesoro emitía. Sí. A ver, ¿cuál es el tema? El problema es cuando vos emitís muchos dólares, vos generás un aumento de los pesos en el mercado, ¿sí? Porque esos pesos después esos dólares se transforman después en pesos. Sí. El Banco Central acumula reservas, pero contra eso emite pesos, ¿sí? Dicho esto, esos pesos después empezaron a ser sacados del mercado, esterilizados, a tasas cada vez más altas. ¿Se acuerdan de las LEVAX? Sí, señor. Sí, bueno, es eso. Que fue generando una bola de nieve que hizo subir muchísimo la tasa de interés. En paralelo, por eso es un concepto de cómo financiar al sector público. En paralelo, la base monetaria, sobre todo al final del 2018 y 2019, se planchó, o sea, la emisión monetaria se planchó. Y eso también generó que haya una caída de la actividad económica importante, no la que tenemos ahora por la pandemia. No, yo te quiero preguntar desde el otro punto de la ecuación. O sea, hasta ahora Emiliano recién te preguntaba por qué emitir deuda, por qué tomar deuda. Vos marcaste una información importante, y es el problema también es tomar deuda a mayor velocidad de tu tasa de crecimiento. Y eso me dispara a otro tipo de pregunta, y es, ¿esos indicadores estaban disponibles también para los que estaban dispuestos a comprar la deuda argentina? Y yo digo, ¿cómo puede ser que tengamos finalmente acceso a esos mercados de capitales si nuestros indicadores daban toda la pauta de que no íbamos a poder pagar la deuda que estábamos tomando? Ahí yo tengo una gran incógnita respecto de el que tiene disponibilidad para prestar. ¿Por qué le presta a la Argentina en esas condiciones? Hoy un poco se lo preguntaba, ahora me voy a acordar, pero creo que Ernesto Teneman se lo preguntaba a uno de los responsables de los fondos, de los acreedores, que sí habían aceptado la última oferta del gobierno. Digo, ¿ustedes qué pensaban cuando decidieron comprar título de la deuda argentina? Porque la verdad que no me cierra muy bien. Parecería que la misma impericia que Emiliano ya se entendió la pregunta, marcaba, gracias. También hay una impericia en el que elige comprar el título de deuda argentina. Claramente. Bueno, a ver, sí. No creo en la impericia, por eso te pregunto. Bueno, por eso. A ver, Argentina estuvo muchos años fuera de los mercados, ¿sí? Argentina es, dentro de las economías emergentes, una economía razonablemente interesante, atractiva, con diversificación productiva. No es un país monoproducto,
es una economía con una sociedad bastante sofisticada, digo, en la visión de un administrador de un fondo de inversión, ¿sí? Y no estaba en el menú, no estaba en la cartera, en el portafolio. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior había decidido, sobre todo después de la crisis con Griesa y los holdouts, y recordemos esa historia, Claro. quedar afuera, quedar al margen de los mercados, de la capacidad de tomar deuda en los mercados internacionales. Que vale la pena decirlo, tomar deuda en los mercados internacionales es un mecanismo que puede ser un mecanismo muy atractivo si uno lo hace correctamente, financiando gasto de capital y no gasto corriente, y si lo hace a una tasa que sea acorde a la posibilidad de crecer, o sea, de devolver ese. Vuelvo al tema. Me parece, al principio, entonces, la Argentina no tenía lo que se llaman los indicadores de solvencia de la Argentina. Sí. Justamente cuando asume Macri, hay una suerte también de visión de que la Argentina vuelve al mundo. Sí, ¿Sí? es cierto. Hay una sensación de que Argentina al fin vuelve al mundo. En ese al fin vuelve al mundo la Argentina, obviamente, en un mundo que era muy líquido, entonces, y ahora por supuesto también, mucho más, vuelve a estar en el menú de opciones para aquellos fondos de inversión que colocan dinero en fondos emergentes, o bancos de inversión y demás. Entonces, y hubo vocación política del gobierno de tomar deuda a una tasa realmente a tasas o a una velocidad realmente muy acelerada, que generó lo que en inglés se llama glut, o que generó una especie de atragantamiento de deuda. Argentina, insisto, vuelvo al tema, fue el segundo país después de China en que en valores absolutos colocó más deuda en el 2016 y 2017. Sí, te escuchamos en eso. Ahora Y esos indicadores de solvencia, básicamente lo que se llama el déficit de cuenta corriente, la relación entre los dólares que ingresan al país por diferentes fuentes y de los que salen del país, se volvió cada día más deficitaria, ese déficit se volvió cada día más rojo, y hay un número que cuando ese número se acerca al 4% de déficit, del PBI, 4% del PBI de déficit, los inversores empiezan a salir. Exacto. Empezaron a salir primero los más grandes y después salieron los más chicos y generó el efecto puerta 2. Sí, Te hago una pregunta. Sí, dale. Espera, déjame decirle a la audiencia que estamos hablando con Ricardo Delgado, economista por la UBA, destacado economista del medio y ha pasado por la función pública, director y socio de Analítica Consultora, y estamos conversando con él, desentrañando la cuestión de nuestros bolsillos, amigos, así que presten la atención. Es pregunta, está de moda que los periodistas hagan comentarios y el entrevistado comente el comentario. No es esa mi intención, sino escucharte para aprender. Pero permitime un brevísimo recorrido. La idea de volver al mundo parece una idea circunscripta, al menos en el gobierno anterior, a que te presten los grandes fondos. Como que se pierde de vista a veces que un país debe ofrecerle otra cosa a sus ciudadanos. Después se disfraza, ¿no? Bueno, porque vienen las inversiones y vaya uno a saber a qué paraíso vamos. Pero la pregunta es, ¿qué te enseña a vos, Ricardo, que sos un hombre capaz, estudioso, con experiencia, el final del gobierno de Macri en términos de, ¿pero qué pasó si no se emitió nada y tuvimos la inflación más alta en los últimos 29 años? Pero, bueno, y de nuevo también, no en términos, discúlpame la repregunta, a veces es un gesto de falta de cortesía con el entrevistado, que ya contestó y el entrevistador insiste, pero así somos de maleducados acá. ¿Qué pasó? ¿Hubo torpeza en el inicio cuando se dice voy a tomar deuda en dólares y a esa velocidad para financiar gasto corriente? ¿O hubo alguna otra cosa? ¿Cómo pensás vos ese fenómeno? Es larga la pregunta, el comentario, te pido disculpas y te dejo contestar. No, pero digamos, para nada disculpas, y me parece bien que yo creo básicamente en la repregunta, porque creo que es interesante y es importante aclarar siempre. A ver, lo que había en el equipo económico de entonces era una mirada particular de cómo funcionaba la economía argentina y cómo la Argentina se debía integrar al mundo. Digo, cada uno tiene una visión, cada uno tiene una mirada, y un equipo económico de entonces creía que emitiendo deuda la Argentina iba a tener capacidad de generar, sobre todo en las inversiones reales, que finalmente no llegaron a la Argentina, y solamente llegaron los dólares de los fondos de inversión, los dólares financieros, que
que están bien, pero que no resuelven los problemas estructurales que economías como la Argentina tiene, que requieren básicamente inversión extranjera directa, inversión real, fierros, nuevas plantas, de gente que venga del exterior y apueste en Argentina. Eso no sucedió. También había, dentro de esa lógica, una mirada en donde la inflación era un fenómeno estrictamente monetario y que emitiendo poco, ¿sí?, la inflación iba, y digamos, con metas metas de inflación, que así se llamaba, el mecanismo inicial, la Argentina iba a tener 5% de inflación en el 2019, ¿sí? Claro. Entonces, digamos, va de suyo que no hace falta aclarar que todo eso no se dio, ¿no? La Argentina terminó con 52% de inflación, 63% el año pasado, sí. ¿No? Entonces, a ver, lo que quiero decir con esto es, vos podés, yo creo que en realidad hubo una manera de pensar la economía que a mi juicio era equivocada, que no tenía bases ni fundamentos sólidos empíricos detrás. Ninguna economía del mundo no cree solamente en que la emisión monetaria es el problema. El problema en la Argentina histórico, en ese caso, la Argentina venía de ya varios años, te diría casi 10 años, de inflaciones altas, elevadas, arriba del 20%, pero no tenía un problema inflacionario tan agudo. Era un problema de inercia inflacionaria, un problema más de inflación de costos, más vinculado a que había, digamos, conflictos vinculados a la propia lógica y al propio acostumbramiento de los argentinos a la inflación, eso es lo que se llama inflación inercial, todos elementos que no fueron tomados en cuenta cuando digamos, se cambia el gobierno y se instala una política que creía que la inflación solamente se iba a contener a través del Banco Central. Ese era el problema. Bien, ahora, efectivamente esa forma de ver mal la economía nos sitúa todavía mirando hacia atrás, a la espalda, y por más que hay que revisar los fenómenos para ver si logramos entenderlo, si no volver a equivocarnos, lo cierto es que tenemos por delante un problema gigantesco que además de los déficits estructurales de los que vos venís hablando, se corporiza en una negociación de deuda que no termina de cerrar. ¿Cuánto de cierto es que condiciona el acuerdo de la deuda argentina, tanto con los acreedores privados como luego lo que nos falte transitar de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para esbozar esas medidas, esas señales que van a conformar una especie de plan económico hacia adelante? ¿Qué es lo que...? Porque también hay un tema, Ricardo, tengo mucho miedo que no se le diga a la gente solamente por no ser simpático lo que se le tiene que decir. Sí, coincido. A ver, yo creo que un acuerdo con los acreedores es importante para que la Argentina empiece a ordenar sus cuentas de manera consistente, por lo menos como mínimo para que tenga algún nivel mayor de certidumbre en esta oleada fenomenal de incertidumbre en la cual estamos en general, digamos, metidos, claro. ¿Sí? A ver, primero, creo que es una de las condiciones necesarias para que la Argentina pueda empezar a sentarse y hacer los números de una manera más o menos creíble de lo que viene. Lo que viene en la Argentina es un camino, como se dice, como decía una vieja canción de los Beatles, un camino largo y sinuoso. Sí, ¿sí? Un camino largo y sinuoso que me parece que el gobierno, creo yo, lo tiene claro. Creo que es importante que tengamos en cuenta que si no recuperamos alguna capacidad de consumo en los próximos meses, va a ser muy difícil dar la vuelta a esta recesión en la que estamos inmersos. Pensemos que la economía hoy está operando a un 20% menos de lo que operaba el año pasado, que ya estaba en niveles bajos. Ya veníamos de 2 años recesivos, el año 2018 y los años 18 y 19 fueron años difíciles, y creo que por la potencia que tiene el mercado interno, el 75% de la demanda es lo que consumimos todos los que estamos aquí dentro del país.
si no hay una recuperación del salario real, si no hay una recuperación o por lo menos deja de caer el empleo, va a ser realmente difícil que la Argentina dé vuelta a este partido. Si se logra recuperar, aunque sea mínimamente, empieza a haber alguna posibilidad, y digamos, porque hoy en el corto plazo ni las exportaciones y mucho menos la inversión van a ser los motores para poder arrancar, ¿no? Uno de los economistas que también fue entrevistado en los últimos días es Daniel Heyman, a quien se le atribuye especialización en macroeconomía. Él estaba destacando como una de las variables importantes a trabajar la creación de empleo de baja intensidad. No aclaro más en el reportaje que me tocó leer, pero hay un claro problema de inversión que constituya empleo, no ya de alta intensidad, sino de baja intensidad. Sí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de empleo de baja intensidad? Porque si van a ser empleos a cargo del erario público, podrá ser una solución tal vez coyuntural, pero no se puede estirar de por sí eso. No, claramente ese no es el camino. El empleo público, digamos, no es parte de la recuperación, tampoco en este contexto en donde tenemos que sostener consumo. Estaría bien plantear un esquema como algún trasnochado alguna vez dijo, de echar 1 millón de empleados públicos a la calle, ¿no? Claro, pero digo, para poner las cosas en su dimensión. No, me parece que lo que Daniel planteaba, Daniel es profesor de muchos de nosotros y un economista de renombre internacional, uno de los grandes cerebros de la economía argentina, poco conocido para el público. Sí, de muy bajo perfil. Para el público conocido porque tiene bajo perfil, pero es realmente uno de los grandes cerebros económicos de la Argentina. Digamos, lo que planteaba en ese reportaje es básicamente que hay que salir por el lado del empleo de baja calificación, de dar trabajo, digamos, o dar actividad a aquellos sectores que, digamos, como la construcción, como el sector textil, emplean mucha gente, porque es lo que hay que hacer, emplear mucha gente en lo que viene, porque empleando mucha gente, aún con salarios bajos, se va a poder de alguna manera dinamizar sobre todo los sectores más vulnerables, que digamos, hoy están sostenidos por el IFE, que es este aporte de 10.000 pesos mensuales, que la verdad que está muy bien, pero que evidentemente no cubre ninguna de las necesidades básicas de los argentinos, pero que obviamente es necesario sostener en estos meses, pero cómo empezar a reemplazar esos mecanismos de asistencia desde el Estado en la pospandemia. Parte viene por el lado de generar actividad en aquellos nichos en donde existe, digamos, mucho trabajo de baja calificación. Justamente recurriste a hablar del IFE y a partir de la postulación hacia ese beneficio, me parece a mí que una de las consecuencias positivas, entre comillas, es que el Estado pudo hacer como un mapeo de la necesidad que antes no tenía. Un censo que este año tocaba y viene rezagado, y de pronto se encontró con que a través de la postulación para obtener estos beneficios, estos subsidios, se manifestó y se puso bajo la luz un montón de población que no sé si el Estado tenía conciencia con nombre y apellido que tenía. ¿Vos pensás que a partir de esta situación se puede trabajar en sectores específicos de asignación de esas personas a lograr este empleo de baja intensidad, o tenemos un problema de recurso humano también? No, bueno, el primer comentario, claramente las primeras estimaciones del IFE allá por el mes de abril, sí, hablaban de que lo iban a tomar alrededor de 4 millones y medio de personas. ¿Y qué pasó después? Bueno, 9 millones hoy están cobrando el IFE. O sea, claramente teníamos un Estado que tenía 4 millones o más de personas invisibilizadas. Estamos hablando del 10% de los argentinos, ¿eh? Digo, bueno, estas son las cosas que tiene la Argentina. Y que la verdad, que como bien vos decís, a ver, las pequeñas ganancias de las grandes pérdidas, decía un personaje de Mafalda, ¿no? Claro, sí, pero por lo menos logramos visibilizar a 4 millones o más de argentinos que no estaban contabilizados y que no existían, y que vivían de una changa, vivían de un montón de cosas,
que estaban de alguna manera excluidos y fuera del sistema, digamos. Hoy no es que están dentro del sistema, porque 10.000 pesos por mes no aporta gran cosa, pero al menos... Los tenemos listados. Exactamente, por lo menos hacia adelante se va a poder focalizar políticas hacia allí. Una parte de esos trabajadores eran trabajadores de sectores, insisto, de baja calificación, claramente, como los que decíamos recién, el sector textil, digamos, todo lo que es la construcción, sobre todo la construcción de baja intensidad, agua, cloaca, cordón cuneta en los municipios, Sí, claro. ¿Entendés? Pequeñas construcciones o por supuesto refacciones de vivienda y demás, que digamos, creo yo eso hay que estimularlo y hay que potenciarlo en lo que viene. Creo que la clave de la reconstrucción argentina pasa por identificar y seleccionar aquellos sectores que tienen, primero, capacidad de generar empleo, que son estos, rápido, digo, para poder empezar a sustituir y digamos, decir, bueno, el Estado, esta gente se vuelve a trabajar, deja de percibir el IFE y empezamos a hacer una sustitución virtuosa del IFE por trabajo genuino, por un lado. En segundo lugar, creo que hay que generar sectores que gatillen inversiones. Vaca Muerta es uno. La Argentina tiene en Vaca Muerta la posibilidad de desarrollar inversiones extranjeras, ¿sí? De generar foco de atención, por supuesto no en inmediato, pero para que lo tengamos en claro, desde el 2012 al 2019 entraron 17.000 millones de dólares de inversiones. No, aparte, en el mientras tanto de Vaca Muerta hay un montón de inversión que se va volcando. Sí, claro. ¿Qué otro sector? Porque Vaca Muerta es algo que está en las tapas de los diarios. ¿Puedo preguntar yo alguna vez? Te voy a dejar la última porque es un abuso lo que estamos haciendo con Ricardo. Sí, es un exacto. amigo, pero es un abuso. 45 minutos. Y te voy a dejar la última para vos. Emiliano, Solamente dale. quería que complete esto. El hombre que se salvó en la bolsa. Bueno, primero te preguntaba si había otro sector además de Vaca Muerta. Sí, yo te digo, sí, a ver, el agro, toda la cadena agroalimenticia en la Argentina, obviamente el agro, ¿qué te da? Te da los dólares iniciales necesarios para poder generar esas divisas que requieren, por ejemplo, la industria para importar insumos, bienes de capital, partes, piezas y poder volver a producir. Este es un punto central. El agro financia una parte importante de la recuperación industrial, ¿sí? Pero también el agro tiene una cantidad que hay que obviamente desarrollar de enormes digamos, potencialidades, la biotecnología, la genética animal, que van a generar hacia adelante con un programa en serio dólares adicionales. Argentina, digamos, no digo nada nuevo, tiene un agro absolutamente competitivo por razones naturales, pero también por razones de innovación, de capacitación, de inversión que ha hecho el agro en muchas décadas, no en los últimos años solamente, que lo ponen rápidamente en capacidad de generarte los dólares que la Argentina necesita. Yo creo que son esos tres grandes sectores sobre los cuales la Argentina tiene que trabajar. Ahora sí, Emiliano, la última Gracias. De nada, por favor. Quiero montarme sobre esto que está diciendo Ricardo, que me parece... Permitime este recorrido, Ricardo. Vos contás del agro, y te resumo mal y pronto, ¿no? Provee los dólares necesarios para que muchas industrias que ofrecen empleo se financien el proceso de crecimiento. El proceso de crecimiento llega un momento que requiere tantos dólares que el agro deja de poder proveerlos. Ese es el origen de tantas crisis. Ahora, ese es un plano. El otro andarivel, yo prendo la televisión y no está Heyman, no sé si no va, no lo invitan, aunque no seamos malos, estuvo en Clarín, no en cualquier medio, y todos los economistas que uno ve casi dicen no, porque el déficit fiscal. Entonces, si uno redujera el déficit fiscal, probablemente a costa de gasto social, pero no importa, dejemos de lado eso, lo único que haría sería, corregime por favor, ahorrar pesos. Es decir, tendríamos en vez de 7 puntos de déficit, 5, 3, 2 o nada. Pero el problema de los dólares aparece irresuelto, porque para financiar el crecimiento se necesitan dólares. Entonces, otra vez, ¿yo estoy leyendo mal? ¿O por qué una torpeza tan grande o un fenómeno tan interesado en hablar todo el día, porque eso es lo que pasa, de déficit fiscal y no de ese déficit externo? Y te agrego una cosa más, con todo respeto te lo digo. Pues, yo te cuento de los economistas que uno ve en la tele. Bueno, vos sos un hombre también de las consultoras.
¿no? ¿Qué margen tenés en las consultoras para decir cuánto querés si quizá muchos de tus clientes son los grandes jugadores del mercado, de las IPI? Y acá es cuando yo perdí. Enojate, lo que vos quieras. Acá es cuando perdí un amigo. No. No, a ver, a ver si te sigo, Emiliano, que digamos, es una pregunta muy relevante. La Argentina vive en el mundo de los pesos y vive también en el mundo de los dólares. El mundo de los dólares es el mundo que te permite de alguna manera financiar el crecimiento. Argentina sin dólares no puede crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un sector industrial que es deficitario en dólares. Digo, como en muchos lados del mundo, ¿sí? El sector manufacturero, el sector productivo en general, digamos, o en el caso argentino, no en general, pero digamos, hay muchos casos en donde demanda más dólares de los que genera, digo, para poner en caso el sector automotriz, sacando algunos sectores, el sector el de aluminio o la siderurgia, el resto de los sectores industriales argentinos demandan más dólares de los que generan, ¿sí? Ese es un punto. Entonces hay que generar dólares. Ese punto es lo que hablábamos quizá antes. El tema del déficit fiscal. A ver, yo entiendo, muchas veces yo tiendo a pensar que muchos de mis colegas, sobre todo los que tienen más exposición mediática, corren con el reloj de la televisión, que es realmente inclemente en un sentido, Claro. Y entonces tiene que ver, la televisión exige respuestas rápidas y simples. Entonces cuando uno dice la emisión genera inflación, todos repetimos como mantra la emisión genera inflación. El déficit fiscal en la Argentina es el problema de todos los males de este mundo, y eso es fácil decirlo, pero la vida es más compleja que eso, por desgracia, ¿no? Si fuera tan fácil, la Argentina no tendría los problemas que tiene. Dicho esto, creo que hay una situación fiscal en la Argentina que hay que resolver, que forma parte de la manera en que los argentinos queremos financiar el Estado, y sobre todo, antes que nada, qué tipo de Estado queremos tener, qué tamaño de Estado queremos tener, y si estamos en condiciones de financiar al tamaño de Estado que queremos tener. Porque al final del día, si nosotros no queremos tener, o deseamos tener un Estado que no podemos financiar sino solo a través de este tipo de atajos, que puede ser la emisión monetaria en un momento, que puede ser la emisión de deuda excesiva en otro, vamos a seguir perdiendo lo que no tenemos, que es una moneda. Porque al final del día, si los argentinos queremos dólares y queremos ahorrar en dólares, es porque básicamente no queremos ahorrar en nuestra propia moneda. Y es muy difícil hacer política económica sin moneda propia. Este es otro de los temas centrales. Siempre los argentinos nos hemos caracterizado en estos últimos 60, 70, 80, 90 años en encontrar atajos, en querer encontrar atajos. La convertibilidad fue un atajo, la emisión excesiva de deuda fue otro atajo, y también la emisión monetaria excesiva es otro atajo. No hay recetas mágicas, no existe la magia en la economía. Al final del día todo es, bueno, si confío apuesto, si no confío no apuesto. Y la verdad que hoy el peso no es un lugar atractivo para aquellos que tienen que ahorrar en algún tipo de moneda, ¿no? Entonces, y por supuesto, por eso los argentinos miramos todo el tiempo al dólar, no es porque genéticamente nos guste el billete de Washington, sino básicamente porque no confiamos en esta moneda. Bueno, una última observación para Ricardo, y es todo lo que hablamos hasta ahora no tiene ningún sentido. El tema es cuándo volvemos al cilindro, ¿o no? No, encima es bueno, hincha el 17, de ¿Cómo el que 17, encima es hincha de Racing, 17, querido? Dios, porque está el chino, el operador, son todos de Racing. Y somos Pero todos bueno, Racing. viejo, pero por algo estoy acá. El 17 de septiembre la Argentina, a la Argentina vuelve el fútbol, vuelve Racing, así que estaremos ahí. ¿Vamos con Marcelito a la cancha? Podríamos ir con Marcelito a la cancha, pero no creo que el 17 podamos estar Puedo decir que no. no. He conocido algunos túneles por debajo del Bueno, cilindro, por los cuales avísenme, hay una puerta secreta en el pasaje Corbata. Yo te llevo.
Avísenme. Bueno, decirle a Ricardo mil gracias, súper generoso, y es la generosidad, la lucidez, la paciencia que deja entrever cuando habla, la que nos permite preguntarle cualquier cosa, rozando lo irrespetuoso, pero que quede la idea de gratitud, que es grande, súper generoso, gracias, Ricardo. No, por favor, un placer, y siempre lo que quieran, si quieren seguir charlando lo que necesiten en otro momento, allí estaré. Por supuesto que sí, te vamos a convocar. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Les mando un gran abrazo. Gracias, igualmente para vos. Fue Ricardo Delgado, economista por la UBA, destacado, como es consultor de la economía, y con un análisis que a mí me gustó mucho. Emiliano, ¿qué te pareció? No, la verdad, súper lúcido, súper generoso. Contentísimo de haberlo tenido en el programa. Vamos a la tanda, amigos. Esto no se termina. Sigue la segunda hora con más sorpresas aquí en Cómo Ganar Amigues. Le dice Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao